Capítulo 8. Es Becky. El amor platónico es un sentimiento de amor idealizado, en el que se abstrae el elemento sexual, caracterizado por ser irrealizable o no correspondido. El amor platónico se entiende como un amor a distancia, basado en la fantasía y la idealización, donde el objeto del amor es un ser perfecto, que posee todas las buenas cualidades y ningún defecto. Al leer esas palabras, apagué la pantalla de mi teléfono, mirando al frente y caminando un poco más alejada de los demás. Estamos de vuelta en la mansión para finalizar el día de hoy. En pocas horas los trabajadores de papá se irán y solo quedaremos nosotros tres para adelantar mucho más de lo que hicimos ayer. Mientras camino, miro mis pies, pensando por un momento en la conversación que tuve con Charlotte y en cómo ésta me dejó más desconcertada de lo que esperaba. No me gusta la señora Sarocha. Hay muchas razones para que no me guste, empezando principalmente por la diferencia de edad y porque es una mujer. Claro, el género nunca ha importado en mi familia. Charlotte es una mujer libre al momento de elegir con quién desea estar, y para mi padre eso es completamente normal. Al principio le sorprendió, pero como él siempre ha dicho, te enamoras de la persona, no de su género. Es solo admiración lo que siento. Aquellas palabras que salieron sin pensar fueron solo una opinión que tenía. Solo digo, si alguien de verdad está enamorado, haría hasta lo imposible por estar con su pareja, ¿no? Es solo un simple pensamiento. No puedo ser tampoco la voz de la experiencia porque ni siquiera he dado mi primer beso, pero mi padre me habló mucho sobre su relación con mamá, así que opino con esa base. ¿Aún pensando? Charlotte se acerca a mí cuando comenzamos a llegar a la mansión, cada quien yendo por su lado a comenzar con su trabajo. Hago un sonido con la garganta, confirmando. «Oh, vamos, Becky». Ella me empuja juguetonamente. Es normal tener un amor platónico. Yo los he tenido, eso lo sabes. Miro a mi hermana mientras nos dirigimos a la oficina que estamos remodelando. Hombres y mujeres, sabes que es normal. No me gusta la señora Sarocha, respondo. No te estoy diciendo que te guste. Charlotte baja la voz cuando Zeng pasa a nuestro lado. Te estoy diciendo que es normal tener ese tipo de sentimientos. Se encoge de hombros. Todos los hemos tenido. Cuando conocí a Heidi me sentí del mismo modo. Abro los ojos, sorprendida. Recuerdo a Heidi, esa hermosa mujer que me saludó en aquel lugar donde se daba la pelea clandestina. Ella es la dueña del gimnasio donde Charlotte trabajaba y mi hermana estuvo allí durante mucho tiempo. Saber que tuvo un tipo de amor platónico con la dueña del sitio donde trabajó me deja sorprendida, sobre todo porque Heidi es mucho mayor que mi hermana. Claro que, al solo ver a Heidi, es fácil entender por qué quedas completamente embobado. Es demasiado bella y carismática, sin mencionar que tiene una agradable sonrisa y personalidad. ¿De verdad?, le pregunto. Mi hermana asiente pidiéndome que la ayude a mover el escritorio una vez más, pues los chicos estaban por tirar la segunda pared. Durante mucho tiempo, continúa ella. Al principio pensé que estaba mal, era mi jefa. Nos reímos. Pero luego comprendí que esa sensación comenzó porque la admiraba demasiado. Me dio una oportunidad de trabajo, me dejaba gran parte de las ganancias en aquellas peleas, así que le debía las gracias. Asiento para que siga mientras dejamos el escritorio en el suelo. Ese sentimiento se transformó en admiración, luego en agradecimiento y, finalmente, en una linda amistad. Charlotte me golpea la espalda suavemente. Cuando conoces a la persona, esa sensación desaparece. Suspiro,
sintiéndome más tranquila. Entonces es admiración, le digo. Mi hermana inclina la cabeza, reflexiva. Ella ha aportado mucho en los planos de sus hoteles. También diseñó la decoración de la cabaña de Heng. Podría apostar que incluso en esta casa la decoración la hizo ella, y además fue quien pidió los arreglos, le explico a Charlotte. Ella solo asiente, dejándome hablar. Admiro su trabajo. Ella es lo que quiero llegar a ser cuando avance en mi carrera. Entonces, ahí lo tienes, hermana. Charlotte pasa un brazo sobre mis hombros. Es solo un gusto caprichoso, algo que le puede pasar a cualquier persona en el mundo. Con esas palabras, ambas guardamos silencio, ya que los chicos nos piden ayuda para adelantar el trabajo antes de que se vayan. Decidimos dejar la conversación para después, también porque no queremos que escuchen lo que estamos hablando. Mantengo mi mente concentrada en lo que debemos hacer. Al tirar las 2 paredes solo quedará esperar a que lleguen los cristales para instalarlos. Mientras tanto, debemos pintar completamente la oficina, ya que es lo único pendiente. Zeng y Python se encargan de la electricidad y las reparaciones pequeñas, mientras Charlotte y yo nos ocupamos de pintar las paredes restantes. El color verde oscuro resalta con la decoración del lugar. Estoy sobre las escaleras pintando la parte alta de la pared, mientras mi hermana trabaja en la parte baja. Algunas gotas de pintura manchan las mangas de mi camisa y solo puedo maldecir en voz baja. De haber sabido que hoy íbamos a pintar, me habría puesto otra ropa. Debo admitir que también tengo un amor platónico con ella, dice mi hermana, rompiendo el silencio. Por instinto, me giro para asegurarme de que los chicos no puedan escuchar. ¿De verdad?, le pregunto. Por favor, Becky, no eres ciega, bromea Charlotte, colocando la palma de su mano en las escaleras y suspirando profundamente, mostrando el agotamiento del día de hoy. Sarocha es una mujer hermosa, es exitosa, tiene una linda sonrisa, cualquiera quedaría encantado. Muerde su labio como pensativa. Además, tiene un carácter fuerte. ¿Cómo sabes eso?, pregunto, cruzando mi mirada con la de ella, quien solo sonríe. No es necesario recordar cómo tomó las cosas cuando te encontró en la oficina de su esposo. Recordar aquello solo hace que mi cara arda de vergüenza. Pensar en el rostro serio de la señora Sarocha, con sus brazos cruzados mientras hablaba con mi padre sobre mí, confirma que Charlotte tiene razón. Hago un sonido con la garganta, indicando que sé a lo que se refiere. La diferencia, hermana, es que yo no he hablado con ella ni una sola vez. Charlotte me guiña un ojo, lo que me hace rodar los míos. No debí contarte nada, le reclamo, recordando que le conté absolutamente todo. ¿Por qué?, se ríe, inclinándose y llenando su brocha de pintura. Me gusta que me cuentes tus cosas. Puedo aconsejarte o enseñarte algo. No tienes que enseñarme nada, se me pasará con el tiempo. Eso es seguro, confirma mi hermana, volviendo al trabajo. Dejamos de hablar del tema y nos distraemos conversando con los chicos. Parecían cada vez más alegres al notar que los incluíamos en nuestra charla, lo que nos hizo darnos cuenta de lo grosero que había sido hablar como si ellos no estuvieran en la habitación. Terminamos hablando de las metas que queríamos lograr en el futuro y conociendo más sobre la familia del mayor de nosotros 4. El tiempo se nos pasó volando. Python fue quien más avanzó con las reparaciones eléctricas, gracias a su experiencia en el tema. Al final de la jornada, ambos chicos se despidieron de nosotras, preparándose para el siguiente día, que prometía ser aún más arduo. Mi hermana y yo volvimos a la oficina. Solo quedaban por pintar las paredes restantes, así que le dije que podía ayudar a papá mientras yo me encargaba de la pintura. Después de todo, podría avanzar más rápido sin la distracción de hablar con ella.
Mientras tarareaba una canción que me gustaba mucho, pintaba rápidamente una pared que secaba rápido gracias a la brisa que entraba por la falta de puertas y de una pared lateral. Sin darme cuenta, comencé a cantar la letra de la canción. Después de todo, estaba sola en esa oficina. Nadie podía escucharme. Giré el rostro y me incliné un poco en la escalera, teniendo una vista perfecta de lo que hacían mi padre y mi hermana, quienes charlaban animadamente. La luz del día comenzaba a desaparecer, dando paso a la noche. Bajé de la escalera y dejé la brocha a un lado, sacando mi teléfono del bolsillo trasero con cuidado de no mancharlo con los dedos llenos de pintura. Eran las 7 de la noche, lo que significaba que pronto nos iríamos. Comencé a mover las cosas que ya no necesitábamos, como los martillos que usamos para tirar las paredes. Los escombros de las 2 paredes derribadas serían retirados mañana, ya que necesitábamos algo para transportarlos. Noté cuando Charlotte se acercó a la oficina, quitándose los guantes de las manos. «Iré a buscar el auto», me informa Charlotte. La miro con una expresión de duda en el rostro. Papá debe llevar una mesa que será reparada. El señor Henk se la llevará mañana junto con otras cosas, explica, y asiento. ¿Él necesita que le ayude en algo? Charlotte niega con la cabeza. No, solo me pidió que viniera a informarte que apenas llevemos todo, nos iremos, dice sonriendo y guiñándome un ojo. Veo que ya estás recogiendo. Hace una seña con las manos. Subiremos todo al auto, tal vez lo llevemos en una sola vuelta. Termina aquí y nos encontramos afuera, ¿sí? Muevo la cabeza y hago un sonido con la garganta para hacerle saber que entendí. Mañana temprano el señor Henk traerá los cristales de la pared, añade, y vuelvo a sentir. También traerá los nuevos gabinetes de cocina, así que tal vez mañana tengas que encargarte de eso. Hago un puchero. Me gusta trabajar contigo, digo, y mi hermana pellizca suavemente mi mejilla sana. ¿Y cuándo piensas terminar la cocina?, pregunta, pero solo me encojo de hombros, haciéndola reír. Este será un trabajo más pesado, así que yo no participaré. Los cristales los colocarán papá y Python, explica. Iré por el auto o papá sufrirá un infarto si no me apresuro. Termina pronto. Caminé junto con mi hermana hasta verla salir por la puerta corrediza. Luego me desvié hacia la cocina para buscar un pañuelo y mojarlo. Había salpicado un poco de pintura en el suelo y quería limpiarlo antes de que se secara. Al encontrar lo que buscaba, volví a la oficina. Me coloqué en cuclillas y comencé a limpiar las gotas de pintura, orando internamente para que salieran. Y lo logré. Sonreí victoriosa, moviéndome a un lado para seguir limpiando. Muerdo mi labio mientras ejerzo presión con el pañuelo, decidida a quitar cada gota de pintura que derramé. Sin levantarme, me moví por el suelo, girando mi rostro de un lado a otro para buscar más manchas de pintura. Coloqué mi mano sobre una repisa para apoyarme y fue entonces cuando vi una gran mancha de pintura verde. Mientras limpiaba esa parte, volví a morderme el labio, notando que la pintura ya estaba seca y me costaba más quitarla. Rebeca. La voz a mi espalda me sobresaltó y me golpeé la cabeza contra la repisa. Me levanté rápidamente, llevando una mano al lugar del golpe. «Oh, vaya, ¿estás bien?», preguntó la señora Sarocha, acercándose rápidamente para apartar mi mano y examinar mi cabeza. «Lo siento, debes dejar de concentrarte de ese modo». «Estoy bien», dije, alejándome un poco mientras hacía una mueca de dolor. «Es Becky», le recordé, por enésima vez. «¿Segura?», preguntó, ignorando mi corrección y sonando genuinamente preocupada por mi golpe. «Completamente»,
Le sonreí antes de girarme y volver a inclinarme para seguir limpiando. ¿Tu padre está aquí?, preguntó curiosa, moviéndose por la oficina mientras observaba los avances que habíamos hecho. Está llevando unas cosas a la casa del señor Heng, respondí, girándome para encontrarme con su mirada fija en mí. Quiere entregarte la oficina lo más pronto posible, así que estuvimos trabajando en esto. Hice un gesto con las manos. Por eso se detuvo la remodelación de la cocina, expliqué rápidamente, temiendo que se molestara por la organización. Ella levantó una mano para calmarme. Descuida, necesito este lugar más rápido que la cocina, dijo, quitando la mirada de mí y dándome la espalda. Me concentré nuevamente en la mancha, que ya solo tenía un pequeño residuo por limpiar. Por cierto, felicidades, digo sin pensar, levantándome y colocando mis manos detrás de mí. ¿Por qué?, pregunta ella, girándose curiosa. Oh, por su embarazo, respondo con duda. Ella abre los ojos grandes, casi como si lo que dije fuera el insulto más grande que pudiera imaginar. Quiero decir, hay un programa de chismes, salió su nombre y el de su esposo. Trato de explicar rápidamente. Dijeron que se mudaban para agrandar la familia. No creas esas cosas, Rebeca, dice, inclinándose y apoyando su peso en una silla. No estoy embarazada. Siento cómo mi rostro se calienta, abrumada por la vergüenza que me invade frente a ella. Estos programas dicen tonterías, añade, cruzando los brazos. Noto cómo me mira de pies a cabeza, lo que me hace hacer lo mismo casi instintivamente, fijándome en el traje que lleva, que la hace ver increíblemente atractiva. Lo siento, me disculpo, bajando la mirada. Mantuve una información errónea. Puedes preguntar para la próxima, responde con una sonrisa, desviando la vista hacia afuera de la oficina y señalando hacia allí. O escuchar a escondidas, lo que te dé mejor información. Abro los ojos con sorpresa, sosteniendo el borde de mi camisa sin saber cómo reaccionar. ¿Esta mujer solo quiere avergonzarme? ¿Cómo supo que escuché la conversación que tuvo con su amiga? Descuida, Rebeca. También me gusta escuchar conversaciones ajenas, me guiña un ojo. Oh, vaya, murmuro, llevándome las manos al rostro. Lo siento tanto. Mi hermana solo dice tonterías. Ella se ríe y el calor en mi rostro es demasiado intenso. Ni siquiera puedo verla a los ojos. Recordar las cosas que Charlotte dijo ayer solo empeora la situación. ¿Es tontería que soy caliente?, pregunta con un tono juguetón, sonriendo de forma maliciosa. No quise decir eso. Respondo tartamudeando, nerviosa ante su presencia. Ella parece disfrutar de mi incomodidad y su risa resuena nuevamente, logrando que me contagie un poco. Por alguna razón, el ambiente a nuestro alrededor se vuelve cómodo, muy diferente a nuestro primer encuentro e incluso a nuestra segunda conversación, cuando me disculpé con ella. Parece que Frin tiene una manera particular de ser divertida, aunque sea avergonzándome, pero es entretenida. Su risa es agradable, incluso adorable. Hoy parece mucho más alegre que ayer y con más ánimo de conversar. Sinceramente, nunca imaginé estar en una situación como esta. Soy tan mala haciendo amigos que mi cuerpo se bloquea completamente cuando conozco a alguien. Mis palabras no salen y evito mirar a los ojos. Mi padre dice que es por la forma en que crecí, temiendo al mundo exterior tras conocer lo que realmente es. Por otro lado, mi hermana cree que es simplemente el miedo a ser rechazada al mostrar mi verdadera personalidad. En cualquier caso, la razón por la que no tengo amigos es que no logro mantener una conversación más allá de 2 minutos. Todo lo contrario a cuando estoy con la señora Sarocha. Su sola presencia hace que quiera hablar de cualquier cosa
contarle sobre mi primer dibujo o sobre algún libro que descubrí, aunque probablemente ella ya lo haya leído. ¿Es normal que eso me pase tras solo 2 días de conocerla? Solo bromeo, Rebeca, dice ella, volviendo a reír y llevándose la mano a la boca. No puedo evitar susurrar un «es Becky» cuando me llama nuevamente por mi nombre completo, sintiéndome frustrada por no lograr que use mi sobrenombre. «Lo siento», dice finalmente, con un brillo en los ojos. «Bebí un poco con Nam, estoy emocionada. Su alegría es contagiosa y no puedo evitar sonreírle. Es bueno saber eso», digo, tratando de mantener el hilo de la conversación. ¿Una celebración especial?, pregunto, esta vez no solo por mantener la charla, sino por una genuina curiosidad. «Muy especial», responde alegremente. «Aprobaron un nuevo proyecto, así que estoy muy emocionada». Uno mis manos detrás de mi espalda, moviéndome ligeramente de un lado a otro mientras sonrío. «Felicidades», la felicito, esta vez siendo plenamente consciente de lo que digo. El silencio que se crea entre nosotras es cómodo. Nos miramos y sonreímos sin saber qué más decir. Su mirada es profunda y parece que no quiere apartarla de mí. Por alguna razón, eso me pone algo nerviosa, pero decido no dejarme intimidar. Al contrario, queriendo jugar a lo mismo que ella, sostengo su mirada iniciando un juego de parpadeos. Lo admito. Soy muy buena en esto. Mientras nos miramos, pienso en lo que Charlotte me dijo cuando hablamos. Tal vez tiene razón. Solo es un gusto caprichoso que mi cuerpo ha decidido tener. Después de todo, nunca me había fijado en nadie en toda mi vida. Y ahora aparece alguien que podría definirse como mi prototipo de persona que me gustaría. Alguien trabajador e inteligente. O quizá sea solo un pequeño amor platónico, nacido al saber que ella representa todo lo que quiero ser en el futuro. Luego de lo que leí hoy en internet, sé que ese tipo de amor es algo que no será correspondido, una simple idealización. ¿Puedo preguntarte algo, Rebeca? Su voz interrumpe mis pensamientos. Parpadeo varias veces y ella sonríe triunfal. Te gané. ¡Qué tramposa!, me quejo, colocando mis manos en los bolsillos traseros de mi pantalón. ¿Qué quieres preguntarme? Antes de que pueda formular su pregunta, mi teléfono suena. Al mirar quién es, ruedo los ojos. Dime, respondo, colocando el teléfono en mi oreja y apartando la mirada de la dueña de aquella enorme mansión. ¿Te vas a quedar a dormir? ¿O quieres que vaya y te saque en brazos? Mi hermana suena arrogante. Salgo en un momento, le respondo de vuelta. Estoy viendo el auto de Sarocha. ¿Está contigo? Su voz suena emocionada. No, le respondo, colgando inmediatamente. Luego miro a la señora Sarocha y le sonrío. ¿Qué me ibas a preguntar? Puede esperar, responde ella, devolviéndome la sonrisa. Creo que ya debes irte. Asiento nuevamente, tomando mi casco amarillo junto con mis lentes. Descansa, Rebeca, dice con una voz adorable. Me giro para salir de la oficina, pero me detengo tras dar 2 pasos y la miro nuevamente. Es Becky, digo fuerte y claro. Ella solo asiente, sonriendo. Un placer, Becky. Mi nombre es Frin. Ambas nos reímos de nuestras tonterías antes de que yo salga rápidamente de la mansión. Camino hasta el auto, donde mi hermana y mi papá me esperan. Ambos me miran con curiosidad, claramente esperando una explicación sobre por qué tardé tanto. Sin embargo, evito entrar en detalles y omito la presencia de quien es nuestra jefa. Cuando el auto se pone en marcha, siento la mirada de mi hermana a través del espejo retrovisor. Parece leer mi mente y simplemente niega, con una enorme sonrisa en su rostro. No puedo evitar sonreír también.
Solo espero que esta vez Frin finalmente me diga Becky.